ayudé también a recibir gente a veces porque querían respuestas legales, cómo funcionaba Guatemala, cómo comprar una casa, cómo comprar un terreno, o cómo constituir una sociedad. O sea, yo lo vi, pues, como le digo, no me pude zafar o no me pude alejar de ahí, porque también ya estaría muerto, ¿no? A mí eran asesinos, son mafias, son mafias, ¿no? Edgar René Búcaro Nowell es abogado y notario y conoce de cerca cómo la mafia rusa actúa en el país para que a cambio de miles de dólares consiga partidas de nacimiento, DPIs y pasaportes. Él mismo pone un ejemplo de cómo esta organización internacional actúa libremente y en Guatemala. Voy a poner un ejemplo muy claro. Usted se mete a Google, se mete a una página como esta, por ejemplo, secondpassports.com. Usted quiere un pasaporte de Guatemala, ahí está el precio, son $60,000. Quiere un pasaporte nicaragüense, son $100,000. Quiere un pasaporte de Turquía, son 65,000 euros. Y así, una gama de países. El mismo pasaporte ruso, $100,000. El pasaporte alemán, 350,000 euros. El pasaporte de los Estados Unidos, $500,000. Entonces, ¿por qué sigue funcionando esto? El objetivo es atacar la impunidad, atacar la corrupción. ¿Qué significa esto? Que en migración hay una mafia todavía. Que en Renato hay otra mafia. ¿Por qué no atacan eso? Ahí está vigente. Está latente. O sea, esa mafia no se desarmó ahí, con el caso Bitco, no. Es más, creo que evolucionó, ¿no? Porque esto es manejado por un ruso en Guatemala. Esto es manejado por un ruso en Guatemala. Edgar Búcaro Nowell trabajó con un estafador que hoy está libre en Israel, Kenneth Biderman, quien traía a varios extranjeros a Guatemala a conseguir sus documentos. La mayoría eran rusos, quienes se volvían guatemaltecos sin siquiera hablar español. Yo me acuerdo, Biderman traía por lo menos al mes, durante 3 años, traía unas 5 personas por mes interesadas en pasaportes de Guatemala. Es que él trataba de sacarle dinero a quien fuera. Por ejemplo, los que tenían 30,000, bueno, bienvenidos. ¿Le puedo sacar 50,000? ¿Le puedo sacar 100,000? 100,000. Al máximo, según tengo entendido, era 100,000. Pero, ¿qué significa esto? Porque yo estaba a veces él vivía en la Antigua. Yo tenía que... A veces él me llamaba, mira, va a haber una llamada muy importante, por ejemplo, a las 3 de la tarde, te necesito en la Antigua. Ok, llegaba a la Antigua. Oí una llamada con un ruso. Un ruso llamó en su medio inglés. Él le da el precio, ¿verdad? Le cobra $100,000. Y le pregunta al ruso como 3 o 4 veces, ¿todo es legal? ¿Todo es legal? Él decía, sí, todo es legal, todo es legal. Pero también esta mafia vendía pasaportes falsos. Este pobre hombre se le dio un pasaporte falso, licencia de moto y de carro y de vehículo falsa, ¿verdad? Ese pobre hombre estuvo 2 años en la Antigua, en una pensión. No podía salir ni entrar de Guatemala y... Como este señor me introducía a mí como el abogado, ¿verdad? El abogado de... Cuando pasaban esas estafas y la gente se daba cuenta, él ya no les contestaba el teléfono, pero la gente me llamaba a mí. Entonces decía, mire, ¿qué hacemos? Y yo lamento mucho, ¿verdad? Que lo hayan estafado, pero esa no es mi área es solo asesorar en lo mercantil, constituir sociedades, tal vez abrir cuentas bancarias para las personas que vienen a Guatemala. Pero en este caso, imagínese usted, este hombre pagó $30,000, estuvo 2 años en la Antigua Guatemala y prácticamente lo estafó, ¿verdad? Le dio algo falso.
El procedimiento era mediante adopciones o inventándose familiares guatemaltecos en el extranjero. Los DPIs, bueno, de primero crean una partida de nacimiento. Ya le dije, ya sea que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala, y o tenía un papá guatemalteco que residía en el extranjero. Entonces todo eso lo trabajaban en RENAP, conseguían la partida de nacimiento y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte y después le sacaba licencia. O sea, eran tres, al final eran tres documentos, pero el DPI, la licencia y el pasaporte. El testigo relata cómo estuvo en Rusia para constituirle a unos guatemaltecos una sociedad anónima. Bueno, entonces se le hace una sociedad a los rusos que se llama Mobile App Developers, ¿no? Mobile App Developers, Víctor Lapín y un general que solo sé que se llama Boris. Entonces se les hace notarialmente su sociedad, ¿verdad? Y se funda aquí con socios guatemaltecos y todo, pero ellos piden que yo vaya más o menos a finales de junio, principios de agosto del 2013, yo voy a Moscú y les lleve los papeles originales de la sociedad. Llego, los conozco, ¿verdad? Y lo que me piden, ¿verdad? Que ellos querían que desde Guatemala se hicieran pasaportes guatemaltecos, DPIs guatemaltecos, licencias guatemaltecas, pero sin que los rusos entraran a Guatemala, sino que de alguna forma ellos pudieran mandar sus huellas digitales, pudieran mandar sus fotos, pudieran mandar su firma para ponerlo aquí en el sistema y que originales se les mandara para allá, lo cual era imposible, ¿verdad? El sistema de pasaportes y todo, pues aquí hay medidas de seguridad que hay que poner las huellas, ¿verdad? Entonces eso les expliqué que eso me lo piden en Moscú, ajá, y no es posible. Entonces quedaron en que iban a venir después a Guatemala, efectivamente, ¿no? En enero viene el ruso Víctor Lapín, ¿no? Que él es nacido en Canadá, pero tiene pasaporte ruso porque su papá es ruso, según él me contó, no sé si es cierto. Su papá era de la KGB. El papá trabajaba para la KGB, trabajó, porque ya murió, para la KGB. Vamos a Nicaragua. Fuimos a hablar a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, con un magistrado, solo recuerdo el apellido Solís, doctor Solís, para ver si era posible que el gobierno de Nicaragua, trayendo inversiones fuertes en $13,000 a $500,000, el gobierno otorgara pasaportes como un programa legal, en lo cual el doctor Solís me manifestó que no, que en el pasado habían tenido algo parecido y tuvieron problemas con muchos chinos. La estructura mafiosa de venta de pasaportes en el país vino de Rusia a Guatemala y no se ha ido. El caso mediático Migración y los Bitkov es solo la punta del iceberg.